dentro. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí un miércoles más con la asesoría laboral en directo. Y bueno, hoy nos acompaña Fernando. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y Antonio Ruiz, como un viejo conocido de la casa, como sabéis. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Bueno, os presento a Antonio, ya lo conocéis, y Fernando es el compañero secretario de Acción Sindical de la CNT Huesca y nos contará un conflicto laboral bastante tocho que tienen ahí en el matadero de Binefar, que suponemos que os suena a más de una. Y bueno, nada, como siempre decimos, en este espacio no se toleran actitudes machistas, racistas, um, clasistas ni discriminatorias de ningún tipo, y si los vemos por los comentarios pues estamos atentas a la moderación y los borraremos, pero ya sabemos que no ocurre prácticamente nunca. Y que cualquier consulta o duda que tengáis a nivel laboral en la que os podamos ayudar, pues Antonio os la resolverá, y si Fernando también cree que puede aportar algo, pues ya que está invitado hoy aprovecharemos para también escucharlo si quiere comentar algo de vuestras consultas, que seguramente pues sí. Dicho esto, por mi parte nada más. No sé si queréis añadir vosotros dos algo más. No, nada, simplemente si las personas que nos están viendo y escuchando, si tienen algún tipo de consulta laboral o jurídica, aunque no tenga que ver con la industria cárnica o con el tema que se esté tratando en este momento, que no pasa nada, que podéis hacerla libremente en el chat, en directo, y el compañero Paul, pues si es necesario, interrumpirá un momento la intervención de Fernando y la intentamos resolver, sin problema. Súper. Pues como vemos que por ahora no hay consultas, aunque es esto, lo iremos repitiendo por si alguien se conecta un poco más tarde y así. Pero si no hay consultas, pues nada, Fernando, te escuchamos. Vale, pues bueno, pues vamos a empezar un poco situándonos, ¿no? En Binefar, que es donde está la empresa de la que vamos a hablar, que es Literamic, que es el macromatadero de Binefar. Creo que sí que es un poco conocido en el estado, pero vamos a centrarlo. El macromatadero de Binefar se empieza a hablar de que se instala en la zona en el 2018, es cuando empieza, ¿no? Y el gobierno de Aragón, cuando viene a instalarse en Huesca, lo vende como una victoria política, ¿vale? Esto se vende como un logro contra la despoblación rural. Es como parte de política de vertebración del territorio. En Aragón está en auge la industria del porcino. Lo que, bueno, pues cuentan que va a crear va a fijar mucha población, incluso se meten en proyectos de construir casas y por ahí, porque va a llegar a albergar pues más de 1.000 trabajadores. En este contexto, pues se instala y viene la familia, esta empresa es propiedad de la familia Pini, es conocido, tiene una reputación internacional porque ha tenido pues varios problemas fiscales y varias condenas. También eso, si miráis en Google podéis encontrar pues un poco las hazañas que ha habido en otros países. Ha tenido algunas acusaciones de tener en otros mataderos a sus trabajadores y trabajadoras en regímenes de semiesclavitud. Y bueno, y de hecho, el día que cuando se iba a abrir el matadero la inauguración no pudo estar Piero Pini pues porque estaba preso. ¿Vale? Un poco por contextualizar y que luego se entienda lo que después iremos explicando. Bueno, pues esto es un poco parte de la industria del porcino y de la apuesta que Aragón hace para nuestra comunidad. Y claro, pues ya está Aragón lleno de engordadoras de cerdos, y entonces pues un poquillo ya van saliendo problemas medioambientales, problemas de nitratos, de la gestión de purines. Entonces pues bueno, metemos en este contexto un macromatadero porque es pues el modelo económico por el que apostamos, con una gente de una dudosa reputación que son los que vienen a ponerlo en marcha. Una pregunta, Fer, perdona, ¿los de la familia Pini, de dónde son exactamente? Son italianos. No me acuerdo ahora de la parte de Italia, pero Italianos, italianos. sí, una familia de charcuteros italianos del Piamonte, no sé exactamente. Vale, vale. De todas formas, eso, si lo miras en Google, vamos, que son amplias las noticias que tiene, que esto no es que lo diga CNT, me refiero que es que lo tienes en multitud de lados y periódicos que te explicarán un poco. ¿De dónde viene esta familieta, no? Sí, sí, soy y sus hazañas.
Vale, bueno, pues en este contexto de expansión económica, de bienvenido Mr. Marshall, de que viene aquí a traer la prosperidad a Aragón, pues llega y abre una planta. ¿Qué pasa en esa planta? Pues al principio está todo muy nuevo, hay que hacer mucha producción, no hay gente suficiente, se empieza a traer gente y todo el rato se prima la producción, 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 se empiezan a hacer muchas horas, con el tiempo empiezan a no pagar las horas, los ritmos de las cintas son excesivos, la gente tiene que coger la baja porque se accidenta, bueno, pues tirones, cortes, hay un sinfín de accidentes y conforme vuelven de la incapacidad temporal, pues son despedidos automáticamente, ¿vale? Esto es el régimen que se está el día a día de las personas. Empieza el matadero con unas 400 personas, entonces se establece UGT, porque esto que es afín a la empresa, hay una persona, quien es la representante sindical, que es de UGT, y que es totalmente afín y de la confianza de la familia Pini. Entonces, de alguna forma, con esto, entre el miedo al despido, el tenerlo cogido por este lado, se van asegurando de una forma, pues, tener una sumisión y poder priorizar siempre una máxima producción y un máximo beneficio económico por encima de todo, ¿vale? Pues eso es un poco el día a día que se vive en Literamig y hay que entender un poco esta situación para luego cuando viene el COVID y un poco el desarrollo que hemos llevado. Si queréis algo. Sí, lo que comentas del delegado de UGT, Uh-huh. ¿cómo sabéis realmente esa relación? ¿O qué es lo que ha hecho? ¿Qué actuaciones os han llevado a pensar que realmente está de parte de la empresa? Porque esto ocurre en muchas empresas, ¿no? Que los delegados de personal que se suelen elegir o que forman incluso parte de los comités de empresa suelen ser puestos a dedo, ¿no? En algunos casos, por la propia empresa. Pues nosotros tenemos constancia, pues por el trato que hemos tenido con numerosos y numerosos trabajadores despedidos que siguen en el centro de trabajo. Es una persona de confianza, no me acuerdo exactamente la relación que tiene, pero vamos, es de total confianza y lleva uno de los puestos de dirección. Parece que es compras, no recuerdo exactamente, pero bueno, tiene un trato personal con la familia Pini. De hecho, incluso públicamente, cuando luego sale después de toda la historia de la COVID y por ahí, pues sacan, de alguna forma, intentan sacar comunicados o lavarle un poco la cara desde esta central sindical, aparte dentro del matadero, no el sindicato en sí, pero desde dentro de la empresa, si intentan respaldarlo en todo momento. Hostia. Entonces, me refiero a esto. Es de sobra conocido en la zona y es una realidad que lo sabe toda la plantilla. ¿Y cuántos trabajadores aproximadamente son en la plantilla? Pues es que va fluctuando bastante, pero ahora mismo creo que está entre 1.200 y 1.400. Es un macro matadero gigante, claro. Sí, no recuerdo exactamente, pero creo que es de los más grandes de Europa. De hecho, así es como se vende un poco todo el proyecto. Y lo que comentabas antes de a la vuelta de baja laboral el despido, esto serían despidos nulos, ¿no, Antonio? Por lo que nos has contado otros días. Y se tendría, de estar sindicados, ¿se podría haber hecho algo en estos casos? ¿O se ha intentado? ¿O cómo ha ido esto? A ver, jurídicamente, más que nulos, se entenderían improcedentes. Sí que es cierto que hay algunas sentencias, en primera instancia, y si no recuerdo algún TSJ de Cataluña, que establece que los despidos al retorno de baja laboral y tal incluso pueden ser vulneradores de derecho fundamental o contra la propia integridad del trabajador y en algunos casos se consideran nulos. Pero mayormente es un despido improcedente. Si no existe una causa legal por parte de la empresa, en este caso el matadero, si no tiene una causa legal para cometer ese despido y se entiende directamente relacionado a la vuelta de esa incapacidad temporal, a la vuelta de esa baja, se puede conseguir la improcedencia. Ya digo, hay algunos tribunales que han considerado que es la nulidad, pero mayormente el despido se considera improcedente. Y cuando se considera improcedente, si el empresario no readmite al trabajador, debe de abonarle la indemnización de 33 días por año trabajado. ¿Y cómo puede ser que le salga más a cuenta esta indemnización que admitirlo a la vuelta de la baja laboral, que sería lo normal? Claro, Pues, a lo mejor es un trabajador problemático, ¿no, Fernando? a ver, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Con respecto a lo que dice Antonio, sería pudiendo demostrarlo de algunas formas un nulo muy débil que no sé, que es muy difícil de sacar, y aparte la carta de despido que da es de un despido disciplinario. Obviamente no va a poner que el despido es el haber tenido una incapacidad temporal.
Entonces, claro, eso no lo pone en la carta y nosotros lo que se consigue es el improcedente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que también, bueno, pues es población que se establece en la zona, viene mucha gente de fuera de la zona y a lo mejor pues tiene que ir a buscarse la vida a otro lado, se va a trabajar fuera y en estos lapsos de tiempo, que eso luego lo explicaremos un poquito más con las últimas noticias, hemos publicado lo de los 13 despidos improcedentes que hemos conseguido en el mes de diciembre con las indemnizaciones de 15.000 euros. Entonces, si queréis ahí, explicaré un poquillo todo eso. Sí, lo que se refiere, Paul, es por qué le sale al final que el empresario prefiere pagar indemnizaciones y quitarse de encima a un posible trabajador que pueda suponerle cualquier otra baja médica. Y le sale incluso más caro, es verdad, Paul, le sale más caro, pero prefiere incluso que la posibilidad de que impugne ese despido disciplinario, conseguir la improcedencia y pagar la indemnización. Y hay que tener otra cosa en cuenta, ¿no? Aquí también lo que no hay que poner en duda es la capacidad de la empresa, es decir, el miedo y la sumisión. Si yo te despido fulminantemente, pues porque sí, y lo hago sistemáticamente, entonces esto me da un miedo y una temeridad que luego pues me es más fácil no respetar unos derechos laborales a veces elementales, de los cuales tenemos constancia de que nos están respetando. Claro, claro, y también es un mensaje para el resto de trabajadores de mirad lo que pasa si os cogéis bajas. Claro. Por tanto, no lo hagáis y al final es casi una maniobra de propaganda o de marketing de cara a los propios trabajadores para que no tengan bajas o no tengan motivos para coger bajas, ¿no? Que igual también está ahí la compensación económica. De todas formas, hay que tener en cuenta que no muchas veces se llega a judicializar. Nosotros animamos, tenemos una asesoría gratuita en el sindicato, pues se va sabiendo entre la plantilla, hemos cogido por la zona muchos casos, pero claro, de primeras mucha gente, y más si no es de la zona, pues te vas a trabajar a otro lado, desconocen que le corresponde una indemnización, a lo mejor se entiende el finiquito, se les da una parte del finiquito y quedan incluso los días de vacaciones u otras cuantías fuera. Entonces, digamos que es una forma bastante barata de quitarse a los trabajadores y trabajadoras que no les interesan de encima. Sí, porque un porcentaje sabemos que no va a impugnar ese despido y por lo tanto no va a pleitear. Es que también yo creo que es interesante que podamos hablar un poco del perfil de trabajador y trabajadora que presta servicios en este tipo de matadero, porque aquí en Valencia, no de forma generalizada, pero sí en una parte importante suelen ser personas con una situación de vulnerabilidad, ¿no? Una situación bastante precaria, migración, etcétera, etcétera. No sé allí cómo será, Fernando. Aquí es un poco así, ¿no? Digamos que engloba, pues, no sé, creo que he llegado a leer 26 nacionalidades o así. Hay muchas personas que vienen migrantes, que vienen por el trabajo, incluso algunas personas que no se manejan con el idioma. Me refiero, nos ha tocado hacer asesorías, pues explicar un poco qué es en inglés o en otro, o como hemos podido, en el idioma que se ha podido, para intentar explicar pues qué derechos mínimos laborales tienes, qué es una indemnización, qué es un finiquito. Entonces, claro, es una labor que estamos haciendo, pero pues que ayuda un poco a todo este clima, ese no arraigo en la zona o esa inestabilidad del que también se aprovecha. Y el desconocimiento, ¿no? de los derechos laborales más básicos. Claro. Sí, perdonad que leo un poco lo que se está diciendo por el chat, ¿vale? Y también aprovecho para recordar para quien esté entrando ahora que hoy tenemos a Fernando de Acción Sindical de CNT de Huesca, que nos cuenta la situación que están viviendo con la lucha por derechos laborales en el matadero de Binefar, que es uno de los más grandes de España y nos cuenta que se vende también como uno de los mayores de Europa. Y bueno, nos está contando la situación y la lucha que tienen ahí. Pero igualmente también tanto él, tanto Fernando como Antonio, como hace cada semana, si tenéis dudas o consultas laborales, pues las podéis dejar por el chat y os las respondemos, ¿vale? También veo que estáis diciendo por aquí, bueno, Mayor Gas, que es un incondicional del programa, dice: buenas tardes, directos que valen la pena, si no puedo seguir, lo miro cuando lo colguéis en YouTube. Gracias Mayor Gas y por el apoyo y por estar siempre aquí. Negative Land dice: me suena un montón de una cosa que me pasó en Alemania. Vale, y veo que ahora la está explicando. Si la puedes acabar de explicar y la comentamos, genial. Y Pablo nos dice que ha estado leyendo, ha googleado un poco sobre el matadero de Binefar, y dice que lo que ha estado leyendo, que lo querían aumentar un poco más, que está viendo en la web que son 1.600 trabajadores y 160.000 cabezas de animales a la semana, cosa que parece una barbaridad.
Y dice también Pablo que conoce mataderos de la zona de Guijuelo por trabajo de técnico de calidad y son acojonantes, pero no sé, ni se acercan a esas cifras. Es como una ciudad eso. Dice que es descomunal el tamaño por lo que él conoce. Después Mar nos dice buenas tardes compas, buenas tardes Mar, gracias por estar aquí. Y Negative Land dice respecto a su experiencia en Alemania, en plan que el sindicato sentado en la empresa no hace nada sobre el tema del moving. Bueno, sindicatos de estos amarillos que están de favor de la empresa, ¿no? Un clásico por desgracia. Después otro compañero nos dice que tiene de nombre un número. Dice, yo estuve ahí en limpieza solo por ser de CNT, me despidieron, tuve 2 accidentes, me caí en el matadero en la canaleta y luego estaba en la lavadora de cajas, me volví a caer, quise ir a la mutua, me mandaron y ya no le dieron la boleta para que me atendieran, ya no quise ir a la mutua, me quedaron debiendo vacaciones, no lo sé si me pagaron todas las horas extra, siempre trabajé todos los sábados y días festivos y la paga era poca. Vale, parece que un compañero ha estado trabajando ahí. Si nos quieres contar más, te leemos. Y a modo del caos, dice: la sede de Monzón, al lado de Binefar, sigue abierta. Deberían mirar de abrir una en Binefar, ya que es el núcleo más grande e industrializado de la comarca de la Litera. Bueno, muchas cosillas se comentan por aquí. Nos dice esto Pablo Maiden que es muy grande, muy tocho y que... bueno, y de hecho las fotos que hemos visto antes, que ahora igual las ponemos, es verdaderamente una monstruosidad. Y bueno, esto, si nos queréis comentar más cosas de vuestras experiencias parecidas, también nos seguimos leyendo. Y nada, Fernando, lo que nos contabas. Vale, voy a un poco hilándolo con lo que ha dicho el compañero que trabajaba allí. Las jornadas eran de lunes a viernes, incluso de 10 o 12 horas, iban colgando en función de las horas, cuando esto abre, ¿no? Que estábamos un poco yendo de comienzo hasta ahora, las jornadas diarias pues de 10 horas o así, se ponían carteles con las horas que se tenía que trabajar y el sábado se hacía ir a la plantilla a trabajar. En teoría, claro, no son obligatorias ir los sábados o esas horas, pero si tú no habías ido el sábado, incluso limpiezas tenía que ir algún domingo, algunas horas por la mañana, el lunes pues te despedían o te decían que te fueras para casa. Entonces era todo el rato hacer un macromatadero que tenía que crecer, que consigue los contratos con China, que se hace para la exportación a China y que ahora me parece que también le han aceptado con Corea. Leí esta semana un poco una noticia así que no recuerdo exactamente, pero creo que va a empezar a exportar también a otras zonas. Los últimos datos que manejé un poco creo que eran unos 12.000 cerdos al día. Si dicen que son 160.000 semanales, pues mira, han seguido subiendo. Es todo el rato producir, para que se entienda un poco, es producir por encima de todo. Siempre el beneficio económico pasado por encima de los derechos de los trabajadores, muchísimas horas, trabajar de sol a sol, todo esto lo que deriva. Las horas, ha habido mucha gente que ha reclamado, cuando se ha reclamado se han despedido a muchos para lo mismo, ejemplarizar. Es decir, todo el rato lo que gira y la forma del hilo de uniones, lo que necesita esta empresa es la desunión de sus trabajadores y trabajadoras y el miedo. Es decir, el miedo al despido es su política de empresa, es algo normal y que ejemplariza. Es para que se entienda un poco en todo momento. Estamos hablando igual, pues no sé, normalmente podemos hablar pues de el artículo del convenio no se cumple o este plus o de otro tipo de cosas. Aquí estamos hablando de que se vulneran pues de derechos laborales más básicos, del estatuto de los trabajadores, de descansos, de no pagar horas, de no respetarse, coge la baja de la incapacidad temporal, pero cuando se vuelve se despide. Entonces se castiga un derecho fundamental, que es un derecho a la salud. No es otra cosa que el derecho fundamental que tenemos los trabajadores y trabajadoras está vulnerando, como con el miedo al despido, incluso llegando la gente a ir en infierno. Claro, ahora, esto que estamos hablando en el contexto de abril en Binefar, en pleno coronavirus, pues claro, conlleva la política diaria y el día a día de esta empresa con el problema de COVID que hemos tenido. Pues el resultado que era, pues lo que pasó. A mí todo esto me recuerda, Paul, perdona,
a que lo que hemos hablado en algunos programas del tema de la industria cárnica, cómo siempre ha venido aprovechando las cooperativas de trabajo asociado para suplir a los trabajadores por cuenta ajena. Ya lo hemos hablado en algunas ocasiones que mayoritariamente la industria cárnica de este país ha venido acostumbrada hasta 2017 aproximadamente a contratar cooperativas de trabajo asociado o falsas cooperativas, lo que ha venido demostrando que lo son, como Servicarne, pero hay otras, hay Worman, TAIC y otras cooperativas que solo prestan servicios en el sector cárnico. ¿Para qué subcontrataba estas cooperativas? Para evitar tener a gente en plantilla con derechos elementales del Estatuto de los Trabajadores y del convenio colectivo de aplicación. Porque recordemos, contrataban a estas cooperativas para que prestaran trabajadores autónomos, falsos autónomos, sin horario, haciendo 10-12 horas, como está comentando Fernando, trabajando todos los días de la semana, sin derecho a desempleo, sin derecho a vacaciones y sin derechos a nada. ¿Qué es lo que pasa? Que la industria cárnica en este país está acostumbrada a utilizar este tipo de proyectos, ¿no? A través de falsos autónomos. Y ahora, cuando tiene que contratar por cuenta ajena, cumpliendo la ley, cumpliendo el convenio, nos encontramos con que no son capaces de aplicar. Claro, ven reducidos sus beneficios de forma millonaria. Entonces, desde CNT, no solo en este macromatadero que comenta el compañero, sino en el resto del Estado, en la industria cárnica, lo que ha intentado es acabar con los falsos autónomos, pero que una vez que contratan a la gente, lo que tienen que hacer es cumplir el convenio y cumplir con lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, como cualquier otra empresa, vamos. Sí, bueno, yo lo único que quería decir es respecto al comentario del compañero que nos contaba que había trabajado allí. Dice que ha sufrido en ese tiempo 2 accidentes y que solo por el hecho de estar sindicado lo despidieron y claro, los accidentes, bueno, en todos lados hay como labores peligrosas, pero me imagino que en un matadero el tema de la seguridad debe ser tanto salud mental, que ya debe ser súper duro trabajar ahí, como accidentes laborales, que si los trabajadores no están un poco o mínimamente organizados y se cuidan en ese sentido, es bastante peligroso, ¿no? Pues aquí hay un montón de accidentes. Hay que decir, hemos pedido desde la sección y hemos pedido desde el sindicato en diversos momentos pues, los protocolos de seguridad laboral, hemos pedido concretamente también los de la COVID y todas las comunicaciones que hemos tenido del sindicato de sección desde la empresa, en ningún momento hemos recibido una respuesta. Es decir, vamos teniendo, pues por nuestra acción sindical, vamos teniendo conocimiento. Pueden llegar a cientos, los accidentes anuales allí son cientos, aunque estamos hablando de que mucha gente, pues claro, pues es normal, tú metes unas cintas a unas velocidades que son enormes, es todo el rato producción, pues al final pues es lo que tiene que ser, y un matadero que arranca a prisa que tiene que ser enorme y que tiene que producir todo el rato. Entonces son todo consecuencias, tiene que producir por encima de todo. Y dices que esto lo habéis puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo y parece como que no acaba de dar ninguna respuesta. Sí, hemos tenido ahora, hemos denunciado un poco el exceso de horas, también cuando el despido de Mamadou, el incidente que tuvimos con Mamadou, y bueno, y algunas otras cosas. También pusimos en conocimiento todo el tema de los contagios por COVID y otro tipo de cosas, que ahí es donde empieza, digamos, un poco el impasse y empezamos la pelea fuerte en el matadero, que es cuando se dan los contagios. Ponemos en contacto en Inspección de Trabajo nos dice que es un problema de salud pública de Inspección de Trabajo, y entonces saltamos un poco más fuera de lo laboral y empezamos a hacer pues un trabajo social y político en la zona, porque ya se genera un problema que consideramos que se genera un problema de salud que sale fuera de los muros del matadero. Entonces creemos que ya era un problema para toda la población de los alrededores y bueno, visto un poco cómo el gobierno de Aragón o las autoridades públicas van poniéndose un poco de perfil o no se actúa de forma contundente, pues empezamos a coger todas las vías. Vemos que hay unos artículos en el Código Penal que tipifican los delitos contra la salud de los trabajadores y al final como CNT recogemos testimonios, nos llega un montón de llamadas, de correos de gente, de trabajadores que se ponen en contacto con CNT, recogemos testimonios, recogemos pruebas, las ponemos en conocimiento de la Fiscalía y metemos una denuncia por la vía penal. Es un poco esto es cuando empezó todo el proceso y empieza la denuncia pública. Vale.
O sea, que el proceso penal ya lo habéis empezado y... Sí, no, esto ya pasó en este Vale. sentido. Y bueno, pues lo que decíamos era un poco que eso, que cuando la empresa tiene que poner todos los medios para garantizar la salud y la seguridad de las personas trabajadoras. Entonces, no solo tiene que hacer esto, sino también prever y hacer que esto se cumpla. Es decir, esto hay que entenderlo un poco, es responsabilidad del empleador, y quien tendría potestad en este sentido para parar el trabajo inminente, según convenios de la OIT, entendemos nosotros que es inspección de trabajo. En aquel momento, con este boom, cuando empieza a agitar el avispero la CNT, es cuando se hacen al día siguiente aquellos test masivos que inundaron las imágenes del telediario y por ahí. También habíamos intentado antes hacer paros masivos, animar a todos los trabajadores y trabajadoras a hacer un plante masivo, pues porque había un riesgo grave e inminente para la salud. Pero claro, en aquel momento era muy difícil romper el miedo. Se le tenía más miedo al despido que a contagiarse. Incluso había gente que no podía perder su trabajo ni sus ingresos y pudo estar enfermo trabajando dentro, infectado. Claro. Que por cierto, Antonio, tú nos comentabas otros días que Inspección de Trabajo tiene, o sea, tiene que priorizar en estos momentos los temas relacionados con la Con la COVID COVID. y con salud respecto al virus. Correcto, correcto. No recuerdo qué Real Decreto Ley aprobado este año 2020, pero modifica la ley que regula la inspección de trabajo y lo que hace es darle instrucciones a los inspectores y a las inspectoras para que prioricen única y exclusivamente las cuestiones relacionadas con la COVID, que en alguna normativa se les ha habilitado. A lo mejor en aquel momento que comenta Fernando era una cuestión de salud pública, pero luego una modificación normativa que les habilitó para controlar el tema de aforos, el tema de EPIs relacionados con mascarillas, distancia interpersonal, etcétera. Entonces, como digo, la inspección tiene que priorizar estos temas e incluso les permiten que otro tipo de denuncias no relacionadas con la COVID las puedan aplazar durante mayor tiempo y la resolución pues se puede quedar y se puede alargar más de 6 meses. Vale, estoy leyendo el comentario, perdona. Sí, sí. No, que estaba leyendo el comentario de la compañera que había trabajado, María Eugenia se llama, y dice, perdón, soy nueva en esto. Fernando nos mandó y me metí por eso, aparece mi número. Soy María Eugenia. Antes que me despidieran, dijo el señor Pini que si nos íbamos de baja por una gripe a la calle. En la limpieza hay un horario horrible. Tienen que estar pendientes del teléfono para ver el horario que se lleva día a día. Cuando nos quejamos decían que tenemos que estar pendientes del horario porque es responsabilidad de los trabajadores. O sea, entiendo a nivel de aviso de los horarios que se hacen y así, que se avisa con poco tiempo. Y amenazas directamente del señor Pini, que bueno, que ya nos has contado que es bastante cercano a una persona un poco mafiosa, de que si hay una baja a la calle. Sí, este es Mario Pini, el que lleva el matadero y quien pues realiza este tipo de políticas, y es hermano de Piero Pini, el que hablábamos que no pudo ir a la inauguración porque estaba en la cárcel. Entonces, por saber un poquillo, eso pues es un poco lo que estábamos continuando todo el rato, ¿no? Es en este contexto de precariedad y de abusos laborales en el que se va dando todo. Y cuenta, aguantes un par para toda la noche, igual una mascarilla a la salida. Pedíamos algunas veces a algún guardia de seguridad, nos daba, pero otros nos decían que nos llevábamos nuestras propias mascarillas y se nos prohibió. Se les daba una mascarilla, si esta en el trabajo se manchaba de sangre, te impedía respirar y necesitabas otra. Como no había medios, no había otros medios como anticortes, un sinfín de cosas que al ser tantos y tantos trabajadores y ir creciendo todo continuamente y muchas veces falta de medios, entonces lo que se hacía era echarlos a la calle. Entonces en todo momento se culpabilizaba al trabajador y se echaba a la calle. En ningún momento se aumentó la distancia de las cintas. En ningún momento los autobuses que iban a trabajar se duplicaron. Se minimizaron los turnos, porque si tú bajas los turnos a la mitad de las personas, pues entonces minimizas el contagio porque sí puedes respetar. En zonas comunes se tardó en el comedor, no se evitaron aglomeraciones en las entradas. Es decir, la empresa en todo momento actuó tarde y más en poner medidas de cara a la galería que realmente fueran contra este tipo de contagios. Es decir, esto es lo que pasó allí.
¿Y qué pasó con la querella criminal, la demanda penal que estamos hablando por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores? Pues la metimos primero en el juzgado de Monzón. En el juzgado de Monzón se cerró porque se dieron los primeros test, hubo 174 contagios, de los cuales una parte ya no se hicieron de gente que ya estaba contagiada. En aquel momento yo creo que andaban por unas 1.000 personas en la plantilla, 800, 1.000, igual más bien 1.000. Y bueno, pues se consideró que era poca cosa. Intentamos hacer una plataforma de víctimas, fuimos aportando gente que se había contagiado en estas cadenas generadas desde nuestro punto de vista por la mala praxis de esta empresa, dado que legalmente consideramos y seguimos considerando que es su responsabilidad, y se cerró por poca cosa, porque consideraban que era poca cosa. Lo elevamos a la audiencia de Huesca y bueno, pues en este momento pues se ha archivado. Era un poco, no se han aceptado más pruebas, más cosas y así es como queda. Sorprendente, ¿no? Sorprendente. Entonces, bueno, nosotros en esto no nos hemos desanimado, sino que al revés, seguimos y vamos a seguir y vamos a estar siempre de parte de los y las trabajadoras, porque sabemos cuál es el sitio del sindicato y sabemos cuál es nuestro objetivo. Entendemos muy bien a veces los poderes públicos, habría que preguntarles cuál es su prioridad en estos casos. Y entonces después ya se constituyó la sección sindical de CNT en el Matadero, ¿no? Una vez pasó todo esto, se fraguó, ¿no? Como... Ya teníamos sección, en verdad, la sección sindical comienza pues como en el 2019, a finales del 2019 va teniendo sus altibajos, pero siempre hemos tenido más o menos presencia dentro del Matadero y seguimos teniendo y seguimos creciendo, tanto dentro como fuera. Es decir, también todos los despidos los estamos recogiendo, una buena parte de los despidos, y estamos, pues eso, y lo que hablábamos antes, intentando que toda la gente lo judicialice. Es decir, hay que intentar parar esto desde dentro y desde fuera. Entendemos que hay que hacer una solidaridad, que es importante organizarse y que solo se puede parar así. Y que es trabajo de todos y todas, porque es que si a ti se te están quedando tu indemnización y se te están quedando tu finiquito, lo que te están quitando es tu dinero, de tu sudor, de tu trabajo, y además lo que te están pisando son tus derechos laborales. Al fin y al cabo, la indemnización es tu antigüedad. Entonces, claro... Sí, perdón. No, que lo que hemos visto también es que habéis iniciado una campaña de denuncia pública, ¿no? De petición de solidaridad por un compañero que se llama Mamadou, que supongo que será el delegado de la sección sindical de CNT que han despedido, ¿no? Sí, nosotros eso pues seguimos haciendo, continuamos después un poco de la COVID, ¿no? Pasado un poco todo esto, seguimos haciendo nuestro trabajo y nuestra campaña, y cuando el compañero se encontraba en el primer descanso de la mañana, pues estaba aprovechando pues para hablar con sus compañeros y para decirle a la plantilla pues que era el delegado de la sección, que aquí estaba la CNT, que estábamos intentando, que había que explicarle a Pini que los trabajadores y trabajadoras tenemos dignidad y que se tienen que respetar los derechos laborales y que hay unas leyes en España y una legislación laboral que es lo que te viene a decir. Y entonces, por el mero hecho de ser del sindicato, se le apartó, se le metió a un cuarto, se le quitó la tarjeta de fichar y un rato más tarde se le sacó fuera de la empresa. Entonces llegó a temer por su integridad física. Tuvimos que llamar a la policía local y a la Guardia Civil, que acudió allí a inspección de trabajo. Pusimos una inspección de trabajo comunicando todo esto y volvió a la empresa, y a los pocos días pues se le fabricó el despido y lo despidieron. Es decir, entendiendo que es un delegado sindical con una actividad sindical en la empresa, que esto en un contexto democrático, en una sociedad democrática, es lo normal, que haya una fuerza sindical o varias o diferentes modelos sindicales dentro de una empresa. Pues bueno, pues parece ser que este señor no lo entiende. Tú, Antonio, siempre nos dices que el hecho de estar en la sección sindical te da una protección como representante, aunque en este caso no se respetó. Y que se podría, o supongo que ya estáis en proceso de luchar en ese sentido. Correcto. Más que el hecho de estar en una sección sindical, lo que siempre decimos, la sección sindical tiene una actividad sindical, ¿no? Y el delegado y los cargos que se nombren tienen una actividad sindical. Realmente lo que está protegido constitucionalmente es el derecho fundamental a la libertad sindical. El hecho de ejercer esa actividad es lo que te genera esa protección. Más que protección, es decir, que la empresa no puede despedirme alegando esa causa, ni creando otra causa ficticia para despedirme en realidad por mi actividad sindical. Entonces, supongo que desde los servicios jurídicos de CNT Huesca y Aragón están reclamando la readmisión del compañero, ¿no? Porque al final, lo que siempre explicamos, en este caso, se podría conseguir un despido nulo, que significa la readmisión del trabajador
y el abono de todos los salarios que ha dejado de percibir mientras hasta el momento de la celebración del juicio. Eso es lo que estamos en el nulo. Bueno, saludar a María Eugenia, que antes me ha pasado, que es compañera de la sección sindical del CNT, llevaba una secretaría, que también ha sido despedida. En este caso, uno de los factores que tampoco hemos nombrado es que se juega mucho también con la temporalidad. Cuando tú entras, pasan 6 meses, pasan otros 6 meses y te hacen fijo. Entonces, todo el rato también juega con la temporalidad para no renovar. Es decir, si tú por lo que sea eres molesto o te has cogido la baja o por cualquier otra cosa o a veces sin una razón aparente, pues no se renueva y estás fuera en este sentido. También pedimos el nulo y vamos a por los 3 nulos de los ataques que hemos sufrido a la sección sindical. Es decir, el más bollante es el de Mamadou por todo lo que pasó y es el que tenemos ahora el juicio y va a ser el 26 de enero, que es lo que hicimos público en la campaña haciendo una petición de solidaridad y de apoyo. Y ahora la empresa pidió el aplazamiento porque tenía más juicios, nos lo comunicaron hacia casi a final de año y unas malas fechas y tal, entonces lo han concedido. Si no me equivoco, porque esto ya, yo tengo algunas, me parece que son 60 días lo que se puede aplazar, entonces pues a falta de establecer fecha entre las partes, para marzo. Calculamos que el juicio será para marzo. Vale, bueno, pues desde aquí mucha fuerza a Mamadou, al compañero Mamadou y a María Eugenia. Sí, María Eugenia. Y ahí si hay más represaliados por la patronal de este matadero, pues todo el ánimo y apoyo por nuestra parte desde aquí, y cualquier cosa en la que podamos ayudar, pues ya sabéis que aquí estamos. Que es muy grave lo que estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando de vulneración de derechos fundamentales de forma continuada y permanente. Estamos hablando de incumplimiento de convenio colectivo, estamos hablando de incumplimiento de derechos más esenciales, derecho mínimo necesario del Estatuto de los Trabajadores. Estamos hablando de infundir miedo, de contagios de COVID. Estamos hablando de una empresa que está incumpliendo sistemáticamente la legislación en materia laboral. Es muy grave. Entonces, yo me alegro de verdad de que la CNT como mínimo esté en esa empresa, tenga presencia y que se consigan cosas, porque es la única forma de plantarles cara. Sí, también antes nos comentabas que algunas de las cosas que habéis reclamado han sido archivadas y que la Inspección de Trabajo no acaba de responder. Y bueno, es lo que decías ahora, Antonio, que viendo la cantidad de vulneraciones que se están dando, es como, bueno, lo que decías, curioso o extraño. Puede ser que Inspección de Trabajo, ante empresas tan grandes y con tanto poder, tanto económico, fáctico, de decir, estoy dando aquí a la región 1.600 puestos de trabajo, como fuera de este poder más económico, más de dar puestos de trabajo, porque obviamente quien puede hacer esto es algo con mucho dinero y con bastantes influencias seguro. Puede ser que ante este tipo de empresas tan grandes y tan poderosas, Inspección de Trabajo ponga un poco el freno de mano. A ver, yo niego la mayor. Yo confío en un principio en la profesionalidad de los inspectores y las inspectoras de trabajo, que al final son funcionarios y funcionarias públicos, han hecho su posición y deben velar por el cumplimiento de la normativa laboral. Lo que digo es que sí que hay situaciones que son un tanto, pues, cuanto menos curiosas, ¿no? De decir, oye, es que estamos hablando de una empresa que está incumpliendo no solamente la cuestión de horas extraordinarias, registro de jornada, sino que incumple sistemáticamente la mayor parte de derechos laborales que marca la legislación. Entonces, claro, no es que piense mal de la Inspección de Trabajo, sino que o la jefatura provincial o quien proceda debería de priorizar, ¿no?, este tipo de situaciones por encima a lo mejor de otras empresas medianas o pequeñas, que seguramente también tengan urgencia y también se esté incumpliendo la legislación laboral. Pero estamos hablando de 1.500 trabajadores y trabajadoras que están en una situación de semiesclavitud. Y en pleno siglo XXI, en un Estado democrático, social y de derecho, lo justo es que los poderes públicos defiendan a estas personas y cuanto antes. Yo creo que el quid de la cuestión es cuanto antes. Seguramente los acaben defendiendo y acaben teniendo resoluciones a favor de la plantilla, etcétera, pero cuanto antes, porque mientras tanto, como bien comenta Fernando, están habiendo decenas o centenares de despidos, renovaciones de contratos, posibles contratos en fraude de ley temporales, ¿no?, que van concatenándose unos a otros, accidentes de trabajo, contagios de COVID, vulneración del derecho a libertad sindical. Entonces, claro, cuanto antes se solvente, mejor.
¿no? Es decir, aquí la libertad sindical aparece como un derecho fundamental en la Constitución. Se desarrolla en la ley, pero es un derecho fundamental recogido en la Constitución directamente. Pues parece ser que este señor tampoco lo entiende. O que los derechos más básicos continuamente se pisoteen. Es decir, tendríamos que trasladarnos a lo mejor para entender esto a los orígenes del capitalismo. En vez de, igual desde el siglo XXI es un poco difícil, si no entiendes un poco el intríngulis de esta empresa, de llegar a ver, ¿no? O a comprender cómo funciona. Entonces, en ese sentido, pues claro, también se ha subvencionado mucho todos los cursos del INEL al empezar con todos los motivos del desarrollo rural. Entonces, lo que decimos es que, bueno, nosotros apelamos más a los poderes públicos bueno, pues que se posicionen y que actúen de una forma firme. Pero bueno, eso habría que preguntárselo, pues, qué es lo que pasa directamente. Entonces, y muchas cosas ya traspasan, es decir, aunque se les haya dado cierto apoyo, ya no sé, es que esto es sabido en Binéfar o en la provincia de Huesca, que hay un sinfín de accidentes, las jornadas maratonianas, lo de la COVID, me refiero que esto va a voces. Es decir, desde CNT pues estamos haciendo una campaña, vamos a estar ahí, vamos a estar de la mano de los y las trabajadoras, entendemos que es nuestro sitio y que, bueno, pues que hay que hacerle entender entre todos y todas que ya basta. Que bueno, pues que se tienen unos trabajadores, se tienen unos derechos que no se pueden pisotear y que no vamos a permitirles que se pisoteen. Y esto tenemos que ser conscientes de que es más fuerte la unión que tenemos entre nosotros y nosotras que la que puede llegar a tener incluso este individuo, ¿no? Pero para eso tenemos que ser fuertes y organizarnos. Nosotros desde el sindicato brindamos pues estrategias, brindamos diferentes servicios, pero es cosa de todos y todas y también de la población que vive allí. Es decir, tiene que tener un rechazo hacia que esto no se produzca. Tiene que haber una solidaridad, un entendimiento. Total. Antes de entrar en la entrevista estábamos hablando y hablábamos de un poco cómo se vende, ¿no? Esto a la provincia y a la región, que como nos decías, pues es una región que sufre un poco la pérdida de población, ¿no? Y que la gente se va de la zona para ir a, supongo, grandes ciudades y cerca de la costa y así. Pero, pero esto, cuando se vende esto públicamente, la llegada de estas empresas o de este matadero en este caso, que fue hacia el año 2018, si no recuerdo mal, se vende como viene una empresa, generará tantos puestos de trabajo, en este caso pues 1000 o más de 1000, 1300, 1600, invertirá en la nota de prensa que leía antes 70 millones de euros y que se suele vender esto como a bombo y platillo, ¿no? Y que en este caso sí que las administraciones públicas son bastante rápidas a la hora de ponerse la medalla y ponerse en la foto, que contrasta un poco con la inhibición de la que hablas ahora, ¿no? Pero esto, que para que veamos un poco la narrativa con la que juegan, ¿no? Que de entrada se presenta como si fuera la panacea, lo que te vienen a traer, que parece que nos tengamos como trabajadoras y trabajadores que arrodillar ante ellos y lamerles los zapatos porque nos vienen a dar trabajo, ¿no? Que también es una retórica como muy violenta y muy humillante, pero aparte de eso, en lo que se acaba traduciendo muchas veces es en esto, ¿no? En precariedad, en explotación, en no respetan los derechos más fundamentales y en este momento, cuando se presenta es como será todo fabuloso y después la realidad es mucho más cruda, que es bienvenidas al capitalismo, ¿no? Pero no sé, con 2 años de diferencia entre que se anunció y que ahora nos contáis esto, la diferencia es abismal. Bueno, es que nosotros consideramos que no sé, se está viendo todas las grandezas, lo que ha traído es inestabilidad, precariedad, contagios y accidentes laborales, personas que pueden llegar a quedarse pues con secuelas de por vida por falta de medios de prevención. Es que, bueno, pues esta es la cara real. Esta es la cara real pues, de la gente que viene, de los charlatanes, de los vendehumos. Esta es la realidad de los megaproyectos. En Aragón parece que somos un poco afines a comprar este tipo de cosas, pues como pasó con el Gran Escala, que al final no se llegó a desarrollar, o con otros proyectos que nos han caído, pues no lo sé. Si este es el modelo, deberíamos plantearnos si este es el modelo económico que queremos para nuestro territorio. Total, bueno, aquí también, bueno, creo que pasa en todos lados. Aquí se consiguió parar la movida ese del Barcelona World, que ahora murió el magnate ese, el Sheldon Adelson, pero y que se recordaba.
y se consiguió parar, pero era la misma retórica, en puestos de trabajo, tal, y tienes toda la claca neoliberal diciéndote, bueno, esto, que te vienen a dar trabajo, que te vienen a generar riqueza, y es como, no vienen a generar riqueza, vienen a extraerla. A ver si lo entendemos. Bueno, y también nos hablabas antes de la contaminación que esto genera, ¿no? Del impacto que genera un matadero de estas dimensiones en el entorno donde se inserta. Se ha apostado por el modelo del porcino, está todo en Aragón, cada vez proliferan más las granjas de engorde, el modelo de la integradora, pues claro, luego la gestión de todos estos purines, la contaminación de acuíferos, los nitratos, pues todo lo que genera, y luego el día que en vez de exportar desde Binefar se exporte desde cualquier otro país del mundo, pues aquí nos quedaremos y aquí se quedará la infraestructura, desaparecerán allí los salvadores y a ver qué hacemos. Se llegaron a construir pisos, se hicieron un montón de cosas, incluso luego me comentaron compañeros de allí que se llegó a construir un colegio de la población que iba a establecer en la zona, en el cual me parece que en abril había 20 niños, pues no sé, es que luego es lo que hay, pero bueno, era un poco de esperar. Si tú ya traes a unas personas con esta reputación, ¿cómo esperas que haga algo diferente, ¿no?, a lo que ya se estaba viendo en otros países? Total, leo un poco cosas que se están diciendo por los comentarios, algunas más relacionadas y otras de casos parecidos, más personales, ¿vale? Mar nos dice, mi hija trabaja en una fábrica de cárnicas en Buñol, está contratada por ETT por contrato 40 horas semanales y 2 días libres. Lleva 3 meses y solo libra los sábados, el otro día libre hace horas extras por obligación, no son en ningún caso voluntarias. De hecho, siempre le preguntan si el sábado quiere ir. Como no está contratada por la empresa, los presionan mucho más con la promesa de pasarlos a la empresa. ¿Algo que comentar de esto? Sí, seguramente se refiere a la empresa Industrias Cárnicas Medina de Buñol. La conocemos, tenemos afiliación allí y se dedica sobre todo, si no me equivoco, más al vacuno, pero también al porcino. Y sí, la empresa lo que suele tener sobre todo es mayoritariamente contratos a tiempo parcial y utiliza en los contratos el pacto de horas complementarias para asegurarse que los trabajadores puedan o deban de acudir a trabajar de forma, entre comillas, obligatoria, porque lo han pactado como cláusula de horas complementarias en el contrato. En el caso de la ETT, sí que es cierto que no nos constaba que había trabajadores y trabajadoras por ETT en esta situación, pero que si tiene algún problema, que puede consultar al sindicato de Valencia, porque tenemos experiencia en esa empresa y también en otra de Chester y la zona, y podemos asesorarle lo que necesite. Súper. Pablo comenta, a los de la contrata de limpieza de mi trabajo les dijeron que no les iban a dar mascarilla porque es obligatoria fuera, así que la tenéis que comprar igual y por tanto pues no os la damos, que es en relación a lo que comentaba María Eugenia de que tampoco os la daban o se la daban en el matadero. Decid. La empresa tiene la obligación legal de facilitar todos los medios para tener un protocolo de prevención de riesgos laborales, en este caso específico para la COVID en la mayoría de las empresas, y tiene que poner todos los medios a disposición. Vale. Los EPI los tiene que proporcionar la empresa, aun siendo mascarillas y trabajando en la vía pública. Vale. Pues está bien saberlo. Es denunciable, como hemos dicho al principio también, es denunciable ante la Inspección de Trabajo, ¿vale? Desde que la normativa laboral habilita a los inspectores e inspectoras a sancionar este tipo de conductas. Además, como ha comentado Antonio, con la última modificación tiene prioridad. Es decir, en ese caso igual lo recomendable sería para el de Inspección de Trabajo. Son más rápidos. Vale. Y la compañera María Eugenia dice, yo tenía ya 2 contratos de 6 meses, el encargado que tenía le dijo que me renovarían el contrato, o sea, me dijo que me renovarían el contrato, pero en ese momento mi compañera y yo éramos las que estábamos en CNT y dijo que tendríamos que ir para afuera. Bueno, que es lo que comentabais esto de que se vulnera el derecho de libertad sindical. Aquí en este caso denunciamos la temporalidad de la contratación. Es decir, en estos casos judicializamos el proceso. En estos casos lo que consideréis es que el contrato está en fraude de ley y que debería ser indefinida y por lo tanto es un despido, no es una finalización de contrato. Esto un poco unido a lo anterior, ¿no? Nosotros lo que animamos también, las horas extras, las vacaciones, todo lo que te paguen mal, se pueden hacer una reclamación de cantidades que puedes reclamar de un año atrás a esta parte. Todo lo que tú utilices o acudas a reclamar tus derechos laborales te blindan el trabajo.
Es decir, en un sitio como Literamit hay que ir dando una cobertura, una protección. Entonces hay que utilizar todas las herramientas sindicales y jurídicas para proporcionar eso, porque si en cualquier momento tú puedes salir de la empresa, pues es que no puedes romper ese miedo o esa inestabilidad. Pero vamos, en ello andamos y va dando sus frutos. Vale. Pablo dice, la gente cuando le hablas de contaminación respecto a lo que hablábamos del impacto del matadero en la zona, se piensa en petróleo y demás, pero la industria de la carne es increíble, por no hablar de lo que gastan en engordar, agua y etcétera. Bueno, y de las vidas inocentes de animales que se llevan por delante también. Y Mar dice, sí, es Cárnicas Medina, la empresa de Buñuel que comentaba, y ella esta semana ya se ha afiliado a la CNT. Genial. Ya le dije que se ponga en contacto con vosotros. Gracias. Perfecto, Gracias a muchas ti. gracias. Y otro compañero dice, la industria cárnica además conlleva la implantación de agricultura industrializada dedicada casi en exclusiva para el engorde. Total. Sí. Sí, el modelo que se está eligiendo además es el de macrogranjas que hay por aquí. Vale, pues por ahora no hay más comentarios por el chat, así que quedarían 5 minutos. Si hay alguna consulta más, que recordamos, por si alguien ha entrado más tarde, que está Fernando de CNT en Huesca contándonos la lucha que tienen con el matadero de Binefar, pero hacemos consulta laboral como siempre y tanto Antonio como Fernando nos responden si tenéis alguna consulta. Y mientras la hacéis, si es que la tenéis, pues vamos cerrando. No sé si Fernando querías añadir algo más a lo que nos has contado. Pues ya, lo primero que muchas gracias por invitar al sindicato de Huesca, de CNT Huesca, al programa, ¿no? Y poder dar difusión a este conflicto que creemos que tiene que llegar un poco a todas las personas, dado la magnitud y un poco la pelea que se está llevando. Y decir que de aquí a que sea el juicio, que iremos sacando campaña, que la campaña sigue, que le hacemos un llamamiento a la solidaridad y hacerle saber a este personaje pues que bueno, pues que la Constitución está blindado el tener una sección sindical y que las personas pueden sindicarse en este país y que pues tiene la CNT dentro de la empresa y si no le gusta pues es lo que hay, que lo sentimos mucho, pero que esto es lo que hay. Entonces animamos a que se apoyen los actos para la readmisión de nuestro compañero. Súper, pues mucha fuerza desde aquí. Gracias a vosotros por el tiempo, por la explicación y también por la lucha que estáis dando ahí. Qué suerte que estáis, porque parece que hacéis mucha falta y que mucho ánimo en la lucha. No sé, Antonio, si tú... A ver, yo, no, por mencionar, me ha notado antes una cuestión que ha dicho el compañero al principio sobre el tema de la velocidad de las líneas de trabajo. Por si alguien que nos está escuchando trabaja en una industria y tiene líneas de producción a determinadas velocidades, es muy interesante, porque claro, aquí hay como un vacío legal, hablando de prevención de riesgos laborales, sobre la velocidad de esas líneas, ¿no? La velocidad a la que me puede someter la empresa en la producción. Es muy importante que como trabajador y trabajadora o como sección sindical, si la tenemos constituida, podamos pedir o incluso exigir a la empresa a través de la inspección de trabajo, podamos pedirle el plan de prevención, la evaluación de riesgos laborales de las categorías profesionales y comprobar los riesgos que se dedican a ergonomía en el trabajo y a riesgo psicosocial. ¿Por qué digo esto? Porque es importante para saber si la velocidad es excesiva o no, o puede afectar de forma negativa al trabajador y trabajadora, que en ese plan de prevención de riesgos laborales o en esa evaluación, la empresa o el servicio de prevención haya tenido en cuenta que la velocidad afecta a la ergonomía. La ergonomía sabemos que es la forma, la postura en la que trabajamos, cómo nos situamos, si estamos tantas horas de pie, sentados, etcétera. Pero también afecta psicosocialmente, porque psicológicamente la velocidad de la línea de producción te afecta en tu vida. Cuando sales del trabajo, ese riesgo se produce y puede tener efectos en tu vida familiar o incluso habitual. Por lo tanto, es muy importante que revisemos el plan de prevención y que veamos si la empresa o el servicio de prevención ha tenido en cuenta estos riesgos. Y si no los ha tenido en cuenta, ponerlo en conocimiento de la empresa y si no hace caso omiso, pues a la inspección de trabajo. Wow, ahora que comentas esto, Antonio, me ha venido a la cabeza un vídeo que roló bastante por Twitter hace una semana más o menos, quizá un poco más, no sé si lo viste, que era una correa de estas una cinta de estas de transmisión de Amazon.
Y eso Sí, era, o sea, no sé si era en España o no, pero era violencia, o sea, era una brutalidad lo rápido que iba y el chaval iba como pinchando, como etiquetando los paquetes, correcto, pero iba a una correcto. velocidad que daba Y lo miedo. comparaban con la película, la famosa película de Charles Chaplin de tiempos modernos, ¿no? De que sale ahí la era de la industrialización y tal. Y nada más lejos de la realidad. Estamos viviendo en muchas empresas, en muchas fábricas, y el ejemplo es la que está poniendo el compañero en este macromatadero, pero en mucha parte de la industria se viven situaciones similares a las del siglo XIX o siglo XX. Estamos hablando de velocidades que superan lo humanamente soportable. Por eso es interesante que como trabajador, trabajadora o sección sindical podamos analizar esos planes de prevención y proponerle o exigirle al empresario que la velocidad tiene que ser reducida porque existe un riesgo psicosocial o ergonómico. Pues por nuestra parte ya estaríamos. Si Fernando quieres cerrarlo tú, por nosotros está súper. Bueno, ya hemos hablado de eso, que iremos haciendo públicas las diferentes partes de la campaña que saquemos, los diferentes actos. Y bueno, felicitaros, daros las gracias lo primero por darnos voz y felicitaros por este proyecto de asesorías laborales hoy en día más que necesarias. Súper, que bueno, parece que en la fase del capitalismo, no sé, llamémoslo como queramos, tardío, fatigado, las empresas tienen que volver a como a exprimir lo máximo que puedan porque ellas mismas están en una dinámica de competencia, de rebajar costes y así, que también debe ser súper salvaje y al final esto sabemos que se transmite como una correa de transmisión hacia la clase trabajadora y parece que están en esto, ¿no? Como volviendo a exprimir hasta la última gota de productividad y de extracción de riqueza que le puedan hacer a la clase trabajadora como siglos atrás. O sea, creo que es sintomático del punto en el que está el sistema económico de fatigado y de tener que exprimir hasta lo último para seguir sosteniéndose y que las empresas estas sigan compitiendo entre ellas y puedan seguir haciendo su actividad, que ya sabemos que que tiene fecha de caducidad, pero hasta que caduque o hasta que pete hay mucho sufrimiento laboral que aparecerá, que ya está apareciendo y que aparecerá cada vez más. Tengo la sensación, ¿eh? Me Yo parece muy... Sí, habla Fernando. coincido contigo que esto es endémico, es decir, en el sistema actual, si una empresa no crece, se reinventa, maximiza los beneficios, ¿qué pasa? Que llega otra y la compra o lo absorbe o se va a pique, entonces todo el rato tiene que estar generando e incrementando sus beneficios. Dos de las formas modernas de hacer esto es una es la innovación, innovando, invirtiendo, y la otra es el recorte de los derechos laborales, la mano de obra, de todo lo que sea, de los costos, es decir, es bajar. Entonces, claro, si anteponemos por encima de todo la producción y el beneficio empresarial, pues entonces nos encontramos con situaciones como la que se está dando en Minerva. Sí, a mí me parece, estoy totalmente de acuerdo con el análisis Paul y además el capitalismo se reinventa. Estamos viendo ahora deslocalizaciones masivas de algunas empresas, cierres de industrias importantes y sobre todo la flexibilización que le llaman ellos, ¿no? Del mercado laboral. Al final somos mercancía, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras somos mercancía, se flexibiliza lo máximo posible. ¿Y qué quiere decir flexibilizar el mercado? Pues reducir salarios, descuelgues de convenio, inaplicar normativa laboral en algunas empresas, nuevas formas de explotación, como estamos viendo con los falsos autónomos, las falsas cooperativas. Al final, el capitalismo se reinventa y siempre, como bien dice Fernando, afecta a la clase trabajadora, porque tienen otros medios para reinventarse, ¿no? Como ha dicho el compañero, tecnológicamente, innovando. No, al final somos la mano de obra, ¿no? Los que padecemos esta reinvención del capitalismo. Sí, bueno, y lo de innovar, yo muchas veces lo veo como una palabra que suena muy bien, pero que al final tienes que innovar en algo que te permita ganar lo mismo o más para poder seguir siendo competitivo. O sea, y es también una inversión que tienes que hacer en innovación. O sea, que al final esta competencia raras veces se resuelve por innovación, sino que se resuelve por recorte de derechos laborales y es de ahí de donde se rebajan costes. Y en todo caso la innovación creo que tiene más pinta de ser robotización que otra cosa. Eso es Y lo que quería apuntar, que innovación también puede ser para quitarte la plantilla. Es decir, en este caso, que al fin y al cabo siempre a quien toca o ha tocado es pagar las consecuencias o sostener este tipo de beneficios es a los de abajo, es a la clase trabajadora.
Súper. Sara, sí, súper de acuerdo. Sara dice, justo es lo que me ha pasado a mí, la empresa 7 trabajadores no invirtió en innovación y acabó recortando en personal. Y Paul comenta, con el trabajo en casa seremos mano de obra y medio de producción al mismo tiempo. Ujú. Y Totalmente. el último compañero que ha escrito dice, creo que podría llegar más gente al directo si lo comentaras ahora o a las 8 incluso más tarde. Ya, pero esto lo comentamos con Antonio que preferíamos a esta hora porque si nos podíamos alargar un poco más. Y sí, igual, bueno, no sé, yo creo que más o menos la misma gente, pero bueno, lo valoramos. Gracias por la sugerencia. ¿Alguna cosa más queríais añadir? Nada, yo desearle a Fernando y a los compañeros de Huesca y del Macromatadero toda la suerte del mundo y fuerza, porque esto al final vais a ver resultados y los trabajadores y trabajadoras del matadero yo creo que van a notar un cambio importante. Todo tardará, pero Ujú. el trabajo que estáis haciendo yo creo que va a dar resultados. Sí, lo mismo, mucha fuerza, ánimo y seguimos en contacto en lo que necesitéis y si podemos echar una mano, aquí estamos. Sí, muchísimas gracias y eso es nuestro objetivo, siempre ha sido el dignificar el puesto de trabajo y las vidas pues de 1.600 personas que hay en esta plantilla, en la plantilla de esta empresa. Dale, pues mucha fuerza y mucho ánimo para todas ellas y también para CNT de Huesca. Como sabéis, todos los directos quedan subidos, al cabo de unos días los subimos, bueno, quedan subidos aquí mismo en Twitch y al cabo de unos días los subimos al canal de YouTube Cuelli _TV y ahí quedan para siempre en principio y se pueden ver siempre que queráis. Nada más, mañana hay el taller de producción musical de Juanma y volvemos la semana que viene con más asesoría laboral. Cuidaros mucho, apoyaros en vuestro lugar de trabajo, sindicaros y siempre luchad por vuestros derechos laborales y por vuestra dignidad laboral y en contra de la patronal. Chao a todo el mundo. Un beso. Hasta luego.